Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de la temporada 2 de nuestro podcast Loto Azul. El día de hoy hablaremos sobre el marxismo. Para dar una pequeña introducción, podemos empezar con hablar sobre qué es la dialéctica. La dialéctica es el arte de discutir y dialogar, pero con el tiempo las personas lo empezaron a tomar como el razonamiento. Algo muy diferente al silogismo, que se puede definir como el razonamiento que se cierra solamente a sus reglas. No acepta críticas que quieran cambiarlo. Sí, o objeciones. Sí, la dialéctica está abierta, sin embargo la dialéctica está abierta a recibir como planteamientos nuevos, objeciones para con el tiempo cambiar e ir desarrollándose y dar respuestas, ¿no? Sí. Pues sí, podemos resumir que en sí la dialéctica es el diálogo, abrir una discusión sobre un tema, y puede ser un sinónimo, un significado bastante vago, que es la polémica, que conocemos por polémica, una discusión, ¿no? Una crítica sobre algo. Bueno, pues prácticamente eso es la dialéctica. Un pensamiento dialéctico está abierto a la crítica y a la contradicción de lo que se afirma. Este pensamiento cambia conforme salen nuevos datos, porque así está preparado para una refutación. Como si yo estoy planteando algo y llega mi compañera y me dice: oye, ¿qué crees? Tengo nuevos datos y puedo cambiar tu idea porque ya le encontré un nuevo significado. Ok, ¿y por qué? ¿Alguien me puede recordar? Porque estamos hablando de la dialéctica como una introducción al marxismo. ¿Qué tiene que ver la dialéctica con Marx? Bueno, pues conocemos a Karl Marx como uno de los principales introductores a la historia del capitalismo, ¿no? Y pues Marx empezó por darse cuenta, fue el primero que se dio cuenta de la explotación que había en esos tiempos. No creo que fuera el primero en darse cuenta, sino más bien en ponerlo en discusión. El primero que tuvo el valor en exponerlo. Porque pues básicamente, o sea, sí, los trabajadores se daban cuenta de lo que estaban sufriendo, pero pues no lo querían decir, por una u otra cosa. Yo creo que fue más por el miedo de perder sus trabajos. Exactamente. Entonces, él lo nombró alienación, sí. Era la acción que hacían los jefes, le arrebataban lo que le pertenecían a los trabajadores. Ellos veían simplemente al trabajador como una maquinita que solo tenía que trabajar y trabajar y trabajar para que ellos se hicieran más ricos. Bueno, él fue uno de los primeros en quererlo exponer, y pues se apoyó mucho en este movimiento de la dialéctica, que a diferencia de Hegel, que también fue uno de los principales filósofos que dio a conocer el movimiento de la dialéctica. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre Hegel y Marx? Bueno, Hegel lo consideraba más como un arte de discutir, como lo dijo al principio mi compañera Camila. Hegel lo teorizaba, ¿no? Era más pura teoría y no nada de acción, de práctica. Lo dejaba en sus ideas abstractas, prácticamente plasmadas nada más. Y percepciones. Sí, Hegel describía el movimiento dialéctico como un proceso de negación y mediación, y ahí es en donde entran la tesis, antitesis y síntesis, que es de lo que habló Jocelyn en el capítulo pasado. Sí, y también tiene que ver porque el Marx pues se basa mucho en Hegel. Él es como podríamos decir que un impulsor, ¿no?, a sus ideas y todo parte de eso, pero estamos centrados en Marx y cómo su idea, su aportación, es llevar todo a la práctica. Marx llega a decirnos a decirles a los pensadores filosóficos que dejen de pensar tanto y teorizar todo, que sí sirve, que la teoría y la práctica van de la mano, pero que ya basta de la teoría. Ahora hay que ponerlo en práctica, todo eso hay que ponerlo en discusión, hay que ponerlo en marcha, a obrar, para llegar a una respuesta no solo teórica y idealista, sino también una respuesta física, material.
¿no? Sí se centraba más en lo social y económico de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Sí, exactamente, él es... Su principal tema de interés, que fue el que lo hizo despertar o querer tratar de hacer que los demás abrieran los ojos, fue el tema económico y el tema social, ¿no? También algo que podemos destacar sobre este pensamiento dialéctico es que no permite que sus partes, sus datos se separen completamente. Este también es conocido como el pensamiento de la no separación definitiva, porque el pensamiento trata de mantener una relación entre todo eso para poder tener una conclusión más completa. Hablando de eso, sobre descomponer y analizar las partes para llegar a una totalidad, pero sin separarlos completamente, también entendemos que Marx lo que trata de especificar es que él no cree que pues esté completamente separado, por ejemplo, que haya una causa y efecto de forma lineal. O sea, conocemos que una causa y efecto es, si tú haces algo, va a provocar una reacción, y hasta ahí. Bueno, para Karl Marx, en todos los sentidos... Como un ciclo, ¿no? Causa y efecto, causa y efecto. Sí, pero lo que Marx llega a opinar y a establecer es que todo va unificado, ¿no? No podemos separar nada, porque él unifica o hace uno mismo la causa y efecto, que no pueden ir solo una causa principal y luego todos los efectos que trae. No, esa causa trae un efecto que trae otra causa, que trae otro efecto, que es parte de la misma causa, y todo se relaciona, ¿no? También así como relaciona los hechos sociales con los valores, ¿no? Que tenemos. Sí, pues lo hace prácticamente recíproco, que sea un movimiento recíproco, que no sea un movimiento lineal, se puede decir. Y pues sí, como lo menciona Valeria, toda esta acción va a tener una reacción, pero se va a repetir ese ciclo, ¿no? Y pues estábamos hablando de cómo Hegel mantenía la idea de su dialéctica, y pues básicamente su dialéctica se basaba más al idealismo, a mantenerlo abstracto, pero Marx viene a decir no, idealismo no, se basa más en tomar una acción, como lo había mencionado Valeria. Él quiere tomar una acción de esas ideas, o sea, llevar esas ideas a la práctica, primero su análisis social y después su práctica. Sí, y para este punto de la práctica, pues hay que recalcar que Marx cree que pues primero las personas deben de estar, ya vimos que él lo maneja todo desde el punto social, el clasista que había y todo, y él dice que para ponerlo en práctica, pues sí, la teoría, ¿no? Pero también las personas deben estar conscientes y comprometidas de lo que les sucede, y comprometidas con hacer ese cambio, ¿no? De tratar de hacer estar dispuestos a cambiar sabiendo que va a haber consecuencias. Sí, es todo un razonamiento, ¿no? Tienes que estar consciente de todo, y pues en este caso podemos decir que la conciencia es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué es la conciencia? En mi opinión, la conciencia... ¿Así, Jocelyn? Se puede decir que lo que uno pues tiene la idea de esa cosa, en sí en la conciencia, pues lo que uno piensa, ¿no? Del objeto o de la cosa. Yo creo que más allá de lo que menciona Jocelyn, yo creo que una conciencia es la intención de querer hacer las cosas por muy dentro de ti, ¿no? Como una idea que tú tienes de que tengo que hacer esto, y mi conciencia sabe que lo tengo que hacer, pero pues hay algo que te detiene. Siento que eso se basa en la conciencia. Sí, yo también pienso como de un acto responsable, ¿no? Sí, algo así. Yo pienso que la conciencia es la que nos lleva a actuar. Ser conscientes de nuestra situación nos impulsa a querer cambiarlo, ya sea, pues si es algo negativo o algo positivo, ¿no? Eso que nos permite saber que estamos en algo negativo, y dice, no, es esa pequeña, no sé, algo, la vocecita, ¿no? Que decimos,
Sí. Normalmente que El nos Pepe guía, sí, el Pepe Grillo, que nos lleva por el buen camino, ¿no? Para ir mejorando. Y en la conciencia es eso lo que nos impulsa, lo que te hace, ¿cómo mencionaste? Lo que te hace actuar, lo que te hace tomar una decisión, sí, ¿se puede decir? sí, lo que nos lleva a actuar como Marx, que dice que debemos llevarlo a la práctica, ¿no? La conciencia es lo que nos permite llevar a la práctica todas estas teorías. Sí, y pues entonces a esto tengo entendido que se le nombra materialismo, ¿no? El que está más basado a hacer las acciones, a hacer realidad, a poner en práctica tus ideas. Sí, es tus preferencias siempre enfocadas a lo material, a las cosas hacer materiales. un cambio que puedas ver. Sí, como Marx, pues, y todavía vivimos, ¿no? En la época del clasismo, las clases sociales. Pero en ese tiempo era más marcado con la burguesía, aristocracia y todo eso. Entonces, sí. Marx lo centra mucho en las cosas materiales. Pues hablando un poquito de él, de su vida, pues, a pesar de que nació de buena cuna, pues llevó una vida un poco lamentable y miserable, ¿no? Murió muy tristemente, pero eso fue debido a que lo que habíamos mencionado primero, de que como que las personas sabían que algo estaba mal, pero no querían tomar esa acción. No tenían el valor. Su conciencia no se lo permitía, o por algo, había algo ahí que no nos dejaba actuar. Pero entonces... Era el miedo a perder todo lo poco que tenían. Lo poco que tenían, a pesar de que ellos, no sé si se daban cuenta o no. Pues yo creo que sí se daban cuenta porque pues, lo vivían, pero preferían no arriesgarse a perder lo que ya tenían por algo que no sabían, no estaban seguros, certero, si iba a funcionar. Sí, y es que, pues, en ese tiempo, pues, seamos sinceros, los de clase alta tenían todo el poder, entonces si ellos pensaban en rebelarse o algo así, pues lo que hacía ese poder de la clase alta era imponerse más y doblegarlos aún más, ¿no? Para que no piensen siquiera en rebelarse, en tener otras ideas que no sean trabajar para ellos y producirles todas sus ganancias. Entonces, sí, y pues, por ejemplo, Marx fue creador de obras bastante importantes para tratar de oponerse a esto, pero desafortunadamente era muy poca la gente que lo seguía. Entonces, como era tan poca la gente que lo quería seguir, poco a poco lo fueron apartando y apartando más, y a eso se debe su vida triste, precaria, ¿no? Precaria, y lamentablemente porque pues Marx era un experto en muchas ciencias, en muchas áreas, no solo en la filosofía, sino en la economía, le entraba a la política, pues obviamente sabía todo lo necesario de letras para escribir estos libros inmensos que abarcan pues mucho, y tener el valor sobre todo. Él tenía su conciencia muy fuerte, sí. Esa vocecita le hablaba muy recio porque él tuvo el valor de enfrentarse a pesar de que pues no lo llevaba nada él, que era enfocado al materialismo, no lo llevó a nada feliz, ¿no? Sí, su principal tarea en las obras de Marx era hacer un análisis crítico de la sociedad capitalista para de alguna manera tratar de oponerse a ella, y esto fue lo que le llevó a guiar la dialéctica más a que el hombre triunfara con sus ideas transformadoras, ya que si el hombre ya tenía una idea de lo que podía hacer para cambiar el mundo, pues ahora que no se quedara solo en su idea, que no se quedara solo en su mente, y que lo llevara a la práctica y a poder acabar principalmente con lo que le preocupaba a él, que eran la sociedad sin clases sociales. Poder acabar todos libremente, ¿no? Iguales, la igualdad. Igualdad. Él proponía la igualdad. Sí, como para resumirlo o dar un dato más concreto, era que para él la dialéctica era la fuerza que cambiaría una sociedad capitalista, la haría una sociedad más comunista, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Aunque a pesar de que muchos tengan un concepto un poco negativo del comunismo, pero pues viéndolo desde la perspectiva de Marx, él tenía buenas ideas, pero él no se regía por la violencia, él quería... Sí, quería se malinterpreta mucho. Lo malinterpretaron y lo usaron a su conveniencia, a sus ideas, ¿no? En su momento. Por eso ahora tenemos estos distintivos
hacia Marx y sus ideas, pero en realidad pues él tenía una buenas propuestas. buenas intenciones. Ajá. También. Era todo meramente puro. A Él quería favor un principalmente de los que tenían menos. Yo siento que él Quería que siempre todos abogaba. lograran tener un desarrollo digno, por así decirlo, porque las condiciones en las que se vivían pues no eran las más adecuadas. Así que quería una sociedad con una estructura económica favorable para todos. Para que, todos. Ajá, que no tuviera, unos tienen más que otros, unos viven mejor y unos tienen que trabajar por un salario muy injusto. Sí, bueno, creo que esto es un buen resumen de lo que es el marxismo. ¿Algo que quieran agregar? Jocelyn, ¿quieres decir algo sobre...? No, pues hasta me dejaron sin palabras, por más que quería. Lo lamentamos. Sí, es que es un poco con el desfase del teléfono, pues todavía no. Sí, ya sé, es muy difícil interactuar así, sinceramente. Sí, verte y Pero poder darte la sinceramente palabra. Estoy muy de acuerdo en lo que dicen de que pues, Marx era más como comunista, tratar de que pues tratara de florecer ese comunismo, pero pues la misma gente no apoyaba, pues no más que apoyaba, sino que No actuó. ponía de su parte, por así Ajá, decirlo. no tenías- Y pues fue como, no terminó como quisiera Marx, el comunismo, o por así decirlo, la sociedad sin clases. Pero él tenía buenas intenciones y eso es Es lo que importa. Eso es lo que cuenta. Sí, si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí es lo que importa, ¿no? Bueno, creo que eso es todo por este episodio de hoy. Nos vemos en un nuevo episodio. De Loto Azul, muchas gracias por acompañarnos con uno de los mejores filósofos de la historia.